Vamos a hacer un stop en la serie de mensajes que íbamos llevando. Ayer en la mañana empezamos a tener este trato, pudiéramos decir, de parte del Señor para traerles algo diferente. No significa que vamos a dejar de predicar del Sermón del Monte. Todavía el Sermón del Monte tiene muchas cosas lindas que enseñarnos. La Biblia entera tiene muchas cosas bellas para darnos. Amén. Pero hoy queremos ministrarles sobre un tema que se titula Que tu fe no falle. Amén. Que tu fe no falle. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Aleluya. Vamos a leerla. Le invitamos que se ponga en pie si usted quiere con los hermanos que lo están haciendo. Si puede hacerlo. Alabado sea Dios. Y vamos a leer la palabra. Dice la escritura. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque eres un Dios real y verdadero. Te rogamos que nos hables, nos ministres, trates con nosotros de una manera especial y que seas tú, Espíritu Santo, el que hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bien. Sencillamente ha estado en nuestra mente la preocupación que tenemos que entender que a pesar de que estamos en el Señor, tenemos enemigos y en este mundo vamos a seguir pasando por pruebas y tribulaciones. Muchas veces el evangelio ficticio, el evangelio que se predica en algunas iglesias, trata de convencer o trata de enseñarse, decirse que una vez que estás en Cristo ya todo va a estar bien, que ya todo te va a salir bien y no vas a tener más ningún problema. Ahorita hablamos y oramos por aquellos que están enfermos y hay una colección de enfermos, vamos a decirlo así, que no están hoy aquí con nosotros. Y sabemos que Dios es un Dios que sana y vamos a seguir orando por ellos. Algunos que estuvieron enfermos están aquí ahora porque ya se recuperaron, gracias a Dios. Lo cierto es que podemos enfermar, pero tenemos esperanza en el Señor y confianza que el proceso de la enfermedad, el proceso de la prueba, el proceso del sufrimiento, de la tristeza por la cual estemos pasando, no estamos solos. Amén. Tenemos a Jesús con nosotros. Amén. Y esa es la diferencia. Y ese es el verdadero evangelio. Amén. El Señor nos dijo muy claro en su palabra que en el mundo vamos a tener aflicción. En el mundo vamos a padecer aflicción. Vamos a padecer dificultades, luchas, tristezas nos van a venir. Pero Él mismo dice en su palabra, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque cuando usted mira la vida de Jesús y usted observa detenidamente, lee la historia, usted se da cuenta cuánta aflicción, cuánto sufrimiento, cuántas cosas padeció Jesús. Incluso murió en una cruz por nosotros, aleluya. Pero Él venció. Él no falló, aleluya, en su fe. Por eso el título es Que tu fe no falle, aleluya. Es importante entender, y vamos a aclarar, porque aquí aparece un personaje, y como decíamos, nosotros tenemos que ser bien explícitos para poder ser entendido por toda la audiencia, por todos los que están aquí, alabados a Dios. Aunque le parezca repetitivo para algunos que llevan mucho tiempo, todos tenemos que entender que el cristiano no solamente padece problemas y dificultades y persecuciones y sufrimientos, sino que el cristiano tiene enemigos. Tiene enemigos. Y hay tres tipos de enemigos que el cristiano tiene. Ninguno de ellos se llama la suegra.
Ninguno de ellos tiene que ver con una persona en particular. La Biblia nos dice, nos enseña que nuestra lucha, nuestra guerra no es contra sangre ni carne, contra nadie que sea de carne y hueso, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, aunque personas, y eso lo vamos a ver después en el mensaje del Sermón del Monte que viene más adelante, porque vamos a hablar de lo que dice Jesús acerca de los enemigos, no vamos a adelantarnos aquí, pero es importante que entendamos que hay tres enemigos que sí encontramos que la Biblia reconoce para el cristiano. El primer enemigo es que tenemos el sistema, lo que se le llama el mundo, el sistema de valores, la corriente de este mundo que va en contra de las enseñanzas del Evangelio, va en contra de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros no podemos, si queremos ser cristianos fuertes y verdaderos y crecer en el Señor, empezar a guiarnos por lo que este mundo dice. Incluso la Biblia nos dice que no nos conformemos a este siglo, porque cuando se conforma uno a este siglo, que se refiere a este mundo, comenzamos a seguir lo que este mundo hace. La Biblia nos dice también que nosotros andábamos conforme al príncipe de este mundo y siguiendo la corriente de este mundo. O sea, poniéndonos la idea de que el mundo es como un río y va hacia una dirección. Si nosotros agarramos en dirección del que va ese río, vamos a estar haciendo lo que este mundo enseña y vamos a estar cayendo en las manos del enemigo. Ahora, cuando tú y yo decidimos agradar a Dios, ese mundo se nos va a oponer. El mundo va a decir que hagas una cosa, pero Dios dice otra y va a haber una oposición. Las costumbres, la forma, por supuesto, esto lo vamos a encontrar y no es el momento de explicarlo, quizás en otro momento, pero lo vamos a encontrar en la oposición que vamos a tener de la familia, en la oposición que podemos tener de personas y compañeros de trabajo, en la oposición que podemos tener con los amigos, con los vecinos. Las personas que nos rodean van a oponerse, no son ellos. No lo podemos ver como enemigos, es que ellos están bajo el sistema de este mundo y van a oponerse a eso. Y cuando un gobierno humano está también bajo el sistema de este mundo, también se va a oponer a que la iglesia, que tú como hijo de Dios crezcas y sigas adelante. Ese es un enemigo. El otro enemigo, que para mí es el peor de los enemigos, el enemigo más grande que tenemos nosotros, somos nosotros mismos. El yo. La vieja naturaleza que está en nosotros todavía es la que más se opone a que agrademos a Dios. Es la que nos hace caer, la que nos hace deslizarnos, es la que se repite una y otra vez en contra, en oposición cada vez que tú sales de un culto como hoy o de una palabra que el Señor te ministra. Tú dices, quiero agradar a Dios, quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas que a Dios le agrada. Entonces tu carne se rebela contra eso. Y te dice, no, pero haz esto, haz lo otro. Es una oposición. Y encontramos eso como el peor enemigo, porque está en nosotros mismos. Y a nosotros muchas veces nos gustaba hacer esas cosas que ese enemigo le gustaba hacer. Y por eso está ahí. Por eso nos se opone. Recuerde cuando hablamos de las tentaciones, cuando hablamos de todo esto, pero ya eso es mensaje anterior. Amén. Ahora, del enemigo que quiero hablarle y que no quiero que ustedes malinterpreten, porque en ningún caso quiero convertirme en un alabador de este enemigo, porque este enemigo, cuando nos pasamos y hablamos demasiado de él, nos convertimos en adoradores de él, y es del diablo. Hoy en día hay muchos predicadores, muchas iglesias que se pasan el día hablando del diablo y muchos creyentes hablando del diablo, de tal manera que ya no es ignorancia acerca del diablo, sino es alabanzas al diablo. Porque si usted le dice a alguien todo el tiempo acerca de su trabajo y usted reconoce que su trabajo está haciendo su trabajo y usted, aunque sea ese trabajo esté mal,
acabando conmigo, estás destruyendo mi familia, me estás trayendo enfermedad. Y todo el tiempo dice, este diablo, y este diablo. Todo el tiempo usted está reconociendo que el diablo está haciendo un buen trabajo. Porque ese es el trabajo del diablo. Entonces, todo tampoco es culpa del diablo. Porque también muchas veces se le enseña a la iglesia a culpar al diablo de tal manera que si nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, mentimos, murmuramos, pecamos, fornicamos, enseguida le decimos, este diablo me tiene mal. El diablo un día entró histérico, incluso paró en un parque, en el medio de un parque el diablo estaba llorando a gritos, era un sufrimiento terrible, se sentía en todas partes y las personas llegaron donde estaba él y ¿por qué tú lloras, diablo? Dice, porque los cristianos me echan la culpa de todo. Bueno, saben que eso es algo hipotético, pero es real. Es real, él no va a llorar, él va a estar contento con eso. Ahora, vamos a hablar del diablo porque el enemigo sí se opone y es importante que nosotros entendamos que ese enemigo es real. Como decíamos ahorita, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo que nosotros leíamos nos habla precisamente de un ejemplo de lo que el diablo puede hacer. En este caso, Jesús le habla a Simón, que es Pedro, y le dice, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. La palabra zarandear precisamente viene de ese proceso donde se agarra el trigo y se mueve, se zarandea, para que la hoja, todo se cae y el trigo quede bien. Y cuando ese trigo se vira hacia el aire, toda la hoja, todas las cosas se van y se queda nada más el trigo original. Y entonces Jesús dice y usa esta palabra en una expresión, Satanás os ha pedido, incluso dice os ha pedido en plural, refiriéndose a todos los discípulos, pero particularmente está hablando con Pedro, los ha pedido. Ahora, sobre este tema es algo que puede pasar y tenemos Biblia para demostrar que es algo que pasa. Muchas de nuestras pruebas y tribulaciones van a venir precisamente porque este enemigo ha pedido hacernos algo. Y Dios, porque esto es algo que usted y yo tenemos que tener en cuenta, Dios es el único que se lo puede permitir o no. En este caso, Jesús dice, os ha pedido, y no está diciendo que no va a pasar. Está sencillamente dándonos a entender que Él va a hacer algo más. No se le ha negado el pedido. Por lo tanto, muchas veces esto puede ocurrir en la vida del creyente. Usted empieza a buscar de Dios, usted empieza a venir a las cosas del Señor, usted empieza a crecer, a interesarse por las cosas de Dios y parece que todo, usted está muy contento y alegre, pero llega un momento que empiezan pruebas y tribulaciones, oposición a su vida y usted dice, ¿por qué? Si yo estoy buscando de Dios. Quizás hay un momento de zarandeo. Nosotros mismos hemos experimentado eso. No sé si ustedes se dieron cuenta que tuvimos un culto maravilloso, un crecimiento, ¿verdad?, bastante esporádico, continuo, de personas nuevas, de personas recibiendo al Señor Jesucristo. Incluso llegamos a bautizar a 10 personas, el templo repleto, y después que ocurrieron todas estas cosas empezó a venir enfermedades, conflictos. ¿Cuántas cosas empezaron a suceder? Porque el enemigo, mientras la iglesia no hace nada, mientras la iglesia no hace lo que le toca hacer, no hay mucho interés en la iglesia. Al contrario, están cumpliendo con su propósito. La iglesia no piensa en evangelizar, la iglesia no piensa en orar, la iglesia no piensa en bautizar, la iglesia no piensa en aconsejar, en discipular, la iglesia es nada más los domingos. Le encanta al diablo que la iglesia sea dominguera. Le encanta que sea solamente de quedarse cómodo, de no quedarse y decir, yo quiero crecer, yo quiero aprender. Entonces, si eso no ocurre, no hay problema. Pero cuando empieza a ocurrir algo, empieza a haber un despertar,
comienza el interés. Despertamos el interés del enemigo de nuestras almas. Y no sé si usted lo ha experimentado, pero muchos de los que son muy experimentados aquí de muchos años saben de lo que estoy hablando. ¿Sabe de que estoy diciendo que usted dice, voy a empezar a buscar a Dios? Usted se empieza a orar, usted empieza a leer la Escritura, usted empieza a evangelizar, usted empieza y de pronto usted se da cuenta que hay una oposición y empiezan a ocurrir cosas que son adversas para que usted no siga ese camino. Entonces la Biblia nos manda a perseverar, a ser constantes, a no rendirnos, a no fallar. Amén. Para que tu fe no falle. Aleluya. A no fallar, a ser constante. Van a venir las luchas, pero Dios quiere que tú y yo aprendamos a no fallar. Aleluya. Y esa era la oración de Jesús. Mire estas palabras tan preciosas. Pero yo he rogado por ti. Ahora, ¿cuál sería lo más fácil? Dígame la verdad. Ay, pero ¿por qué le dijiste? ¿Por qué en vez de rogar por mí mejor se lo prohibiste? ¿No era más fácil para nosotros? No se lo permita. Que no me zarandeen. Yo no quiero zarandeado. Porque ¿a quién le gusta ser zarandeado? Ahora las pruebas tienen un propósito. No las puedo tocar aquí. Esto es un mensaje muy amplio, muy grande. No puedo llegar a todo. Y sinceramente es algo que a veces me cuesta porque hay tantos temas que podemos nosotros mirar. Las pruebas nos van a hacer mejores a nosotros. Nos van a hacer crecer. Amén. Porque cada vez que sacamos una prueba y sacamos una lucha, vamos a saber más, vamos a aprender más, vamos a conocer más, vamos a experimentar más que Dios está con nosotros, que Dios está ayudándonos. Todos esos creyentes que llevan años en los caminos de Dios y perseveran año tras año, no es porque no le han pasado cosas, no le han pasado muchas cosas, pero han vencido, han crecido, han ido por encima de todo eso. ¡Aleluya! Amén. Y se han hecho más fuertes. Precisamente porque eso los ha fortalecido. Señor. Por eso el Señor lo permite. Pero el Señor ruega. Y ha prometido rogar por nosotros. Y ha prometido interceder por nosotros. Aleluya. Y ese Señor no ha cambiado. Aleluya. Ahora, para que conozcan otra historia, y no podemos tocar, es una historia preciosa. Para los que no saben, pueden buscarla en el libro de Job. Esto es una de las historias clásicas de un creyente perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, un creyente que hacía todas las cosas bien y le pasó un tren por encima. Ahí no había tren, pero es una expresión, por lo menos en Cuba la decimos, me está pasando un tren por encima. O sea, como diciendo, lo que me está pasando es lo peor. Bueno, a Job le pasó todo esto. Pero ¿cómo comenzó la historia? Bueno, ahí las dejo. Vamos a leerla a Juan capítulo 1, versos del 6 al 12. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová. Oh, perdón, ¿qué dije yo? Bueno, gracias. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás. Esto nos revela muchas cosas. Esto es poderoso. Porque esto es como una conversación entre el enemigo peor que tenemos y el Dios nuestro, el Salvador nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿De dónde vienes? ¿Acaso Dios no sabría de dónde vienes? Porque Dios lo sabe todo. Dios es omnipresente, omnisciente. Omnipresente es que está presente en todos lados. Omnisciente es que lo conoce todo. Omni, todo. Cada vez que usted escuche esta palabra, omni es todo. Vamos a estar estudiando teología pronto, doctrina en los martes, para si usted quiere aprender más del Señor. Aleluya. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová. De rodear la tierra y andar por ella. Se le fue por la esquina. Se le fue por la tangente. Porque Dios sabía lo que estaba ocurriendo. Y Jehová le dice rápidamente, para que sepa que yo lo sé. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? No, tú dices que andas por toda la tierra, pero no has considerado a mi siervo Job. Y a mí me encanta esto. Me da tentación de seguir por aquí, pero no puedo. Pero me encanta que Dios dijera eso de Job. Aleluya.
así mismo Dios dice de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No por nuestros propios méritos, sino por la sangre de Jesucristo. Él nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Él nos ve porque hemos sido limpiados por la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Esto es una expresión, una pregunta, pero es una expresión que declara y dice, si su temor es porque tú le cuidas, su temor es porque tú le das, su temor es porque tú le ayudas, su temor radica en que tú le suples cuando él pide, tú le sanas cuando él está enfermo. O sea, él acaso te teme de balde. No, él obtiene algo a cambio de ti. Eso es lo que está, esa es la acusación. Y esa es muchas veces la acusación contra todos nosotros. Él está buscando de Dios, él está interesándose por las cosas de Dios. Pero está buscando algo para sí mismo. No te está amando. No lo hace para agradarte. No lo hace porque de verdad te teme. No lo hace porque de verdad tú eres su Dios. Sino porque ha encontrado en ti lo que le hace falta. La ayuda que necesita. El Dios que suple, el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que trae. Y nosotros sabemos que Dios hace todo eso. Pero por eso no podemos, hermano, centrarnos cuando vamos a Dios por lo que Él nos puede dar, sino por lo que Él es. Amén. No amamos a Dios por lo que nos da, no amamos a Dios por lo que Él puede concedernos, amamos a Dios porque Él es Dios. Amén. Él es Dios y Él merece ser respetado, amado. Él merece ser escuchado. Él merece que le temamos porque es Dios en todo. Aleluya. Pero Satanás quiso precisamente hacer esta acusación. Esa es la acusación. Él es temeroso, apartado del mal, Él es perfecto, pero Él lo hace porque tú le ayudas. Y entonces aquí está el comentario. No le has cercado alrededor de Él. Fíjense que Satanás no estaba dando vueltas alrededor de la tierra. Satanás estaba dando vueltas alrededor de Job. Le llamó la atención Job. O sea, no le llamó la atención a otros porque esos no están haciendo las cosas correctas. Esos son parte de su trabajo. Está bien. Él, el que le llama la atención es aquel que decide buscar de Dios. Aquel que decide. La iglesia que se quiere levantar, esa es la que llama la atención del enemigo. Dice, no le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. O sea, estás cuidándolo. Yo quiero hacerle algo, pero yo sé que está bajo tu cuidado porque tú lo has acercado. Ahora, Job veía la cerca, no veía la cerca. Tú y yo no vemos la cerca, pero nosotros estamos cercados. ¡Aleluya! Nosotros estamos cercados. Nuestro Dios nos cerca. ¡Aleluya! Seco y envallado, aleluya. Ahí está, nuestro Dios protegiéndonos. Entonces dice, has acercado al trabajo de sus manos, has dado bendición. O sea, todo lo que está haciendo prospera. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, ha crecido, aleluya, lo tienes cercado, no puedo hacerle nada. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Tócale, quítale lo que tiene para que tú veas cómo va a blasfemar. Satanás pidió a Pedro y a los discípulos para zarandearlos como a trigo. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que se desanimaran, que no quisieran hacer la obra de Dios, que se desorientaran por completo, que ya no siguieran más al maestro. Ese era el propósito. El Señor rogaba por ellos para que su fe, ¿qué? No fallara. ¿Qué estaba buscando Satanás? Que la fe de Job fallara, que blasfemara. Porque cuando empezamos a culpar a Dios, cuando empezamos a desviar la atención de lo que nos está pasando y empezamos a ser responsables a Dios, empezamos a perder la fe y la brújula
y empezamos completamente a desviarnos, porque el Dios que nosotros tenemos, aleluya, es el único que puede socorrernos y el único que puede sostenernos y el único que puede guardarnos. Y escucha esta palabra, sostenernos. ¿De dónde nos va a sostener si no estamos pasando por prueba? Pero en medio de la prueba necesitamos al que nos sostiene, aleluya. El que nos da la fuerza, el que nos impulsa. Muchos de ustedes están aquí venciendo, aleluya. Quizás el enemigo le puso trabas, aleluya, como algunos que no pueden estar lamentablemente. Pero usted dijo, no, en el nombre de Jesús yo voy a ir. Porque siempre va a haber trabas, siempre va a haber una excusa, siempre va a haber algo que el enemigo va a querer desanimarte. Porque con tu desánimo, sabe que puede desanimar a otro hermano. La ausencia de la iglesia que nosotros podamos tener. Y no estoy ahora contra ustedes, ustedes están aquí, aleluya, tengo que darle un aplauso porque están aquí. Pero nuestra ausencia envía un mensaje. Nuestra ausencia le dice a los demás, no es tan importante las cosas de Dios. Le dice a los demás, yo estoy desanimado y no vengo y no me pasa nada, usted puede hacer lo mismo. O sea, es un mensaje de cierta manera que no ayuda. Le dice al pastor, oye, las cosas no estaban tan buenas como tú pensabas. Creo que te equivocaste. Usted no sabe cuántas veces el pastor Ezequiel y María, cuántas veces el enemigo nos susurraba, entrega ya, deja esto que haces tú pastoreando, buscándote el problema de gratis, así que tú haces bajo esa lucha. Yo le decía a un hermano hoy, cuando en estos días les decía a un hermano, a pesar de todas las luchas, yo decía, Señor, verdaderamente queremos servirte y queremos hacer lo que a ti te agrada, porque sinceramente me pregunto, ¿por qué lo estoy volviendo a hacer? ¿Por qué lo estoy volviendo a intentar? Aleluya. ¿Por qué razón? Porque, hermano querido, una vez que tú te lanzas, van a venir problemas, van a venir luchas. Pero vale la pena servir a Jesús. Vale la pena porque hay victoria en Cristo, porque hay bendición, porque ustedes son una gran bendición, porque ustedes son el regalo. Aleluya. Verlos ustedes crecer, verlos ustedes preguntar, verlos ustedes ser transformados, verlos ustedes bautizarse como aquel grupo se bautizó. Es la gran bendición, el gran anhelo, aleluya, de haber servido al Señor. Aleluya. Ese es el gran premio. Algunos buscan otro premio, tristemente. Buscan alabanza. Buscan reconocimiento, ser famosos en las redes. Buscan dinero. Y ven a las ovejas como las que le van a dar la lana. No la ven como ovejas, la ven como un fuente de ganancia. Y abusan de este lugar para eso. Es triste. Pero quiero decirte que el regalo más grande, y no me canso de decirlo, lo decía el martes también, el regalo más grande que estamos recibiendo en estos días es ver todas estas caras nuevas en nuestra iglesia que quieren aprender, que quieren preguntar, que quieren decir. Estoy esperando las preguntas de Carlito ahí que me las va a enviar y tenemos que sentarnos, Carly, y empezar. Y quiero estar ahí para responder y quiero estar con Kevin para que siga adelante y se levante Kevin y pueda servir, porque él lo escogió Dios desde el vientre de su madre. Aleluya. Y hoy está aquí en la iglesia, aleluya. Eso es el anhelo de nuestro corazón. El enemigo se va a oponer, hermano. Se va a oponer. Tantas lindas cosas que han pasado, pero me decía un hermano, no, es que no salgo, tengo situaciones, y tú te piensas que el enemigo se iba a quedar tranquilo. Cómo Dios te está usando, cómo Dios te está levantando, cómo tú estás siendo tan importante para la iglesia. Ahora, ¿tú crees que se va a quedar tranquilo? No. No le gusta. Ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás cómo blasfemia contra ti en tu misma presencia. Cada vez que nosotros blasfemamos, cada vez que nosotros lo estamos haciendo en la presencia de Dios, Dios nos escucha y Dios nos ve. Nuestra falta de fe, nuestros fallos están en la presencia de Dios, porque nosotros estamos desnudos delante de Él. Amén.
es importante que entendamos que cuando veamos una prueba es para seguir adelante, para crecer, aunque lloremos, aunque entristezcamos, aunque vayamos al médico, aunque nos veamos mal, nosotros digamos, pero yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir adelante, nadie me va a apartar del Señor, aleluya. No estoy hablando de venir a la iglesia, aunque hablé de la iglesia, pero no estoy hablando en esta iglesia en particular. Usted puede buscar a Dios en cualquier lugar. Puede ser que usted no se sienta muy bien aquí, puede ser que llegue un momento que usted ya dice, no estoy bien, vaya a otra, pero no deje de buscar a Dios, aleluya. Porque derrota sería que usted se vaya para el mundo. Nosotros los pastores tengamos que acabar de entender que las ovejas no son nuestras. El único pastor es Cristo. No existe un segundo pastor. El único pastor de las ovejas es Jesús de Nazaret. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El dueño y Señor de las ovejas es el Señor Jesucristo. Aleluya. Por lo tanto, las ovejas pueden hacer lo que bien quieran hacer. A quien tiene que rendirle cuenta es el Señor. Claro que nos encanta verles las caras a todos ustedes. Todos son lindos, aunque le hayan dicho que están feos. Aunque el espejo le diga lo contrario. Para nosotros todos son lindos, aleluya. Pero si no están y están en otro lugar, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque queremos que estén en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Solamente, he aquí, todo lo que tienes está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová para ponerla a hacer lo que había querido hacer, quitarle todo. El cerco se había abierto una brecha por permiso y permisión de Dios. La historia es magnífica, es terrorífica, es para una película de terror, de sufrimiento. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos visto en ese lugar y a lo mejor no hubiéramos hecho lo que hizo Job. Pero Job, después de haberlo perdido todo, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a regresar porque no podemos llevarnos nada. Usted puede tener muchas cosas, incluso a las personas le ponen en la tumba cosas, ¿no? Yo quiero llevarme este role, yo quiero llevarme este anillo, yo quiero no sé qué, y lo visten y no sé, cuando lo sacan, se dan cuenta que ahí están las cosas, pero él ya no está ahí. Porque la persona no está ahí ya. No se lo puede llevar. Entonces, el enemigo fue a atacar a Job y Job pasó la prueba, no falló. Pero de esa misma manera, recibimos nosotros ataques también. Recibimos nosotros los ataques del enemigo. Hay muchos versículos de la Biblia que podemos mirar. Solamente los vamos a leer. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, que es también Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda alrededor. Por eso hay que ser sobrio, es ser una persona entendida, una persona que escoja, que sabe lo que está haciendo, ¿no? Está con sabiduría viviendo para Dios, haciendo la voluntad de Dios y está velando, está buscando de Dios, está despierto, está no se pierde estar en la brecha. ¿Por qué? Porque hay que estar ahí, porque el enemigo está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Y no habla de pasarle la lengua. No habla de darle cariñito, ¿verdad? Como ese perrito, ese gatico que a lo mejor usted tiene y viene y no, estamos hablando de devorarnos. Devorar no es comernos. Ahora, él como tal, hermano, no puede hacer nada que Dios no le permita hacer. Como tal, nosotros sabemos que el enemigo no puede destruir nuestra alma, que nosotros a quien tenemos que temer es a Dios, porque es el único que puede incluso destruir el alma y echarla al infierno. Ese es el único que hay que temer, pero el diablo anda por ahí. Entonces nosotros tenemos que estar despiertos. Y cuando tú y yo empezamos a dar pasos en falso en medio de la prueba, el enemigo está buscando esa ocasión para desanimarnos, para ponernos.
Y vienes a la iglesia y escuchas algo que no tenías que escuchar y te desanima. O ves a alguien que te mira un poquito con la cara extraña y te pone en la mente, mira, ya no eres bienvenido. O escuchas una palabra y aquí en el trabajo, en cualquier lugar, el enemigo está ahí buscando. Y sabe tu debilidad, porque recuerden, las tentaciones vienen cuando de nuestras propias concupiscencias somos atraídos. Recuerden eso, ¿verdad? Ahora, Él conoce cuáles son nuestras concupiscencias y busca la manera de tentarnos a través de eso. Y trata de poner eso que nos hace caer a nosotros. Nosotros tenemos que estar sobrios y velar. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:6, escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. La Biblia nos habla que el diablo también puede hacer lazo. Usted sabe lo que es un lazo, ¿verdad? Enlazarnos y agarrarnos, dejarnos inmóvil. Nosotros tenemos que escapar en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. 1 Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. Aleluya. Porque cuando estamos, hermanos, dando mal testimonio y cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, estamos propicios a caer en el lazo del enemigo. Y nos encanta después culpar. Y nos encanta después decir, el diablo nos ha hecho esto y de esto lo otro. No, hermano, nosotros hemos dado esa posibilidad. En el caso de Job no fue así. Y aún así le pasó. Imagínense si le damos la posibilidad. El enemigo va a agarrar cualquier cosa para hacer daño. Y está pendiente. Ahora, usted no tenga miedo del diablo. Usted tenga miedo y temor de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El diablo está derrotado en la cruz del Calvario. Pero es, hermano, tremendo cómo la iglesia ha querido también ignorar las acechanzas del diablo cuando la Biblia nos habla de eso. El diablo es real. Está derrotado, claro, porque cuando nosotros tenemos a Cristo tenemos al enemigo derrotado. ¡Aleluya! Pero él, aunque derrotado, él sigue. Hay que resistir. Hay que resistir. La Biblia nos lo dice claramente. Someteos a Dios y resistir al diablo y de vosotros huirá. Se va en el nombre de Jesús. Pero es real, no podemos ignorar. No podemos ignorar, y esto lo dice la Biblia. Aleluya. Capítulo 4, verso 27 dice, ni deis lugar al diablo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto acerca del enojo? Porque cuando nosotros nos enojamos y dejamos que el enojo no se solucione y no perdonamos, le damos lugar al diablo. ¿Y qué es darle lugar al diablo? El lugar al diablo es precisamente darle el permiso para que haga algo, para que se involucre en tu vida. Ah, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo? Es que le hemos dado. Teníamos que perdonar y no perdonamos. Teníamos que hacer algo diferente. Teníamos que dejar el enojo y no lo hicimos. Y el enemigo ahora se está aprovechando de eso. Entonces estamos enojados con el otro. El otro ni se entera que estamos enojados con él. Nosotros no somos capaces de perdonarlo. Y le estamos dando lugar al diablo para que el diablo haga cosas con nosotros. ¿Quiénes perdemos? Nosotros. Y estamos pidiendo venganza, que Dios tenga venganza y que haga algo sobre aquella persona contento y alegre y feliz, y nosotros dándole lugar al enemigo. El tiempo está pasando, pero recuerdo una historia hipotética que nos ilustra esto que estoy diciendo. Una persona estaba vendiendo una casa, y a las personas que le vendió la casa era muy barata. Le digo, lo único que quiero que me permitan una cosa. Le estoy dando la casa barata, muy fácil para pagarla, todo. Pero lo único que quiero es que me permitan tener un clavito dentro de la casa. Que me permitan tener un clavito para poner lo que yo quiera. Un sombrero, una chaqueta, lo que yo quiera. Oh, pero si me están regalando la casa prácticamente. Solamente lo único que quiere es un clavito. Pues claro. La historia, bueno, hipotética, pero es así.
se cuenta que aquella persona venía a cualquier hora a guardar algo en el clavito y a cualquier hora a buscar lo que estaba guardado en el clavito. Fue tan desesperante que las personas dijeron, no, esto no hay quien lo aguante. Esto es insoportable. Porque no le daba vida y él tenía el derecho a entrar a esa casa porque él tenía un clavito que era de él ahí adentro. El diablo no puede venir a nuestros corazones ni adentro de nuestros corazones. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y los que somos templo del Espíritu Santo, el enemigo no puede atemorizarlo, posesionarse sobre él. Nosotros somos libres en Cristo, pero el enemigo sí puede venir a nuestro alrededor. Él puede enlazarnos. Y cuando le damos la oportunidad, él se siente con derecho. Cuando le damos un clavito, él se siente con el derecho de venir todos los días. Como ese hombre podía venir a esa casa todos los días, él se siente con el derecho porque ese clavito está ahí todavía. Y si es ira, si es falta de fe, si es pecado, si es algo que no hemos hecho arreglado, si no es perdón, todo lo que él se siente con derecho va a venir a buscar la oportunidad de hacer. Por eso tenemos que cerrar en el nombre de Jesús. Cerrar las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se fue esto. No me di cuenta cuando se fue. Ya lo veremos a ver si se pone. Ya salió. Aleluya. Ahora, dice la palabra de Dios. También en Efesios capítulo 6, verso 1. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. El enemigo va a venir y puede venir, pero nosotros tenemos un llamado a estar firmes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Poniéndonos la armadura de Dios. No podemos entrar en muchos detalles. Para que Satanás no gane ventaja alguna, dice el 2 Corintios 11, sobre vosotros, pues no ignoramos ¿qué? Sus maquinaciones. Todos estos versículos que están aquí, hermanos, están con el propósito, aleluya, de que entendamos que las maquinaciones, que los lazos, que el dar lugar es real, no es un invento de la guerra espiritual. Yo sé que a veces se ha estado enfatizando acerca de la guerra espiritual y muchas iglesias han ido al extremo y ven demonios en todas partes y ven el diablo en cualquier lugar y el diablo puede estar escondido atrás de un televisor y el diablo puede estar en cualquier lugar. Y yo recuerdo en un tiempo que la gente veía diablo y demonio en todas partes. Y que la iglesia nunca veían ángeles, lo único que veían era demonios. No, es un extremo. Nosotros tenemos a Dios y el poder de Dios está aquí y los ángeles del cielo están aquí. Aleluya. Y si un demonio se le ocurre venir aquí, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Tenemos que entender lo que es el nombre de Jesús. No estamos hablando de eso, estamos hablando de no ignorar. Hay maquinaciones, el enemigo siempre está maquinando. Eso que te pasó no es casualidad. Hay alguien que está maquinando y está alrededor buscando hacerte caer. Por eso la oración de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, es que tu fe no falle, aleluya. Que sigas adelante. Dice la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Estas son preguntas, pero Cristo es el que lo ha hecho por nosotros. Más aún, el que también, ¿qué? Resucitó. El que además, me encanta ese además. Me encanta ese además. Porque no le bastó con morir en la cruz del Calvario y resucitar por todos nosotros y darnos salvación, aleluya. Sino que además, dígalos, además, aleluya. Está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros. ¡Aleluya! Nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros. Hay prueba, hay tribulación. Recuerda, tienes a alguien a tu favor que está intercediendo para que tu fe no falte, para que tu fe no falle, para que no caigas, aleluya, para que persevere, para que diga, yo me voy a levantar, porque yo voy a salir de esta situación. Yo no voy a blasfemar contra mi Dios. Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, aleluya. Voy a seguir adelante. Donde quiera que esté, voy a servir a mi Dios, aleluya. Y eso tiene que ser decisiones nuestras. En el nombre de Jesús, hay alguien que está intercediendo por nosotros. Hay alguien que le está rogando al Padre, aleluya.
esa labor de intercesores, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo está ahí delante del Padre a favor nuestro. Si hoy podemos tener relación con Dios es a través de Jesucristo. Él nos ve a través de Cristo y nos ve santo, nos ve consagrado, nos ve perfecto, nos ve limpio, porque nos ve a través de Cristo. Por eso tenemos que acercarnos a Cristo, por eso tenemos que vivir para Cristo. ¡Aleluya! Porque Cristo ha sido todo para nosotros y lo es todo para nosotros. Y la Biblia nos está hablando precisamente de que Él intercede, y eso es lo que hizo Jesús por Pedro. Yo he rogado por ti. Y Pedro cayó muy hondo, hermano. El zarandeo fue muy fuerte. Los discípulos fueron zarandeados, pero salieron huyendo ya. Pedro, el intrépido Pedro, el que siempre hablaba, salió a ver qué sucedía y se metió en la boca del enemigo y estuvo sentado junto a aquellos que estaban por matar a Jesús, junto a aquellos que estaban para acusarlo, y lo descubrieron. Y por 3 ocasiones lo descubrieron. Diferentes personas sabían que él había andado con Jesús. Su hablar incluso lo delataba, su manera de comportarse, porque había sido transformado por Dios. Ya era un hombre nuevo. La gente conoce a los hijos de Dios, conoce a los creyentes que hemos tenido un encuentro con Jesús de Nazaret, y odian muchas veces lo que Dios ha hecho en nosotros. Y no son ellos, es el diablo que está en ellos. Y le dijeron: tú no eres de ellos. Y él lo negó. Y por 3 ocasiones lo negó. Y dice la escritura que el gallo cantó entonces. Se cumplió la palabra del Señor. Yo no la leí, usted puede después buscarla. Dice: hasta que el gallo cante, me habrás negado 3 veces que me conoces. Imagínense qué dolor, qué fuerte, hermano, haber recibido tanto beneficio de nuestro Dios y nosotros negarle. A veces lo hacemos nosotros. Nos encanta ponernos en el sillón de los acusados contra Pedro y decir: Pedro, se te fue la mano. Si yo hubiera estado en tu lugar. Mira, posiblemente no estuvieras ni en el patio ahí, ni estuvieras ahí. Hubieras corrido y todavía estuvieras en el baño. Discúlpeme esa grosería, pero no nos creamos más valientes que nadie en el nombre del Señor. Pero Pedro fue. Pedro era un ejemplo, hermano. El único que se tiró al mar para caminar sobre las aguas fue Pedro. Y se hundió, pero también fue el único que caminó. Y ahí estaba Pedro, negando a su maestro, al que le había dado un motivo de vivir, el que le había salvado, el que le había perdonado, el que le había llamado. Pedro había dicho: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Tú no tengas cuenta conmigo. Y Jesús le dijo: sígueme, te haré pescador de hombres. Tengo un llamado, tengo algo lindo para ti. Aleluya. Y Pedro había visto todos los milagros, porque incluso era de los 3. Había visto a Jesús resucitar a una niña. Había visto a Jesús resucitar a Lázaro de 4 días de muerto. Había visto tantas cosas. Él sabía y estaba consciente de quién era Jesús. Había experimentado a Jesús transfigurado en el monte de la transfiguración. Pedro había estado tan cerca. Era el único que no podía negarle. Si había alguien que no debía hacerlo, era él, porque él había estado muy cerca, pero aún así lo negó. Y si nosotros vemos en Pedro, tenemos que ponernos en su lugar y decir: si a él le pasó, nosotros también nos puede pasar. Que Dios nos ayude a nunca negarle, pero si lo hacemos, hay que hacer lo que hizo Pedro. Dice la Biblia que Pedro, cuando escuchó que el canto del gallo, nunca le había dado tantas gracias a Dios por un canto de gallo. A lo mejor se había ofendido muchas veces con el gallo. ¿Qué hace este gallo cantando? No sé cuántos de ustedes se han puesto bravos por un teléfono que ha sonado. Usted está durmiendo y se le olvidó apagarlo y le suena la alarma y usted se olvidó apagarlo. Y usted dice: este teléfono, algunos lo agarran y lo tiran. Bueno, en el campo, en los tiempos de antes, cuando no había teléfono, era el gallo el que nos despertaba. ¿Y cuántos queríamos coger al gallo por el cuello? ¡Cállate, gallo, cállate! Pero ese día el gallo cantó. Y fue el cántico
de la esperanza, el cántico de volverse, el cántico del aviso, el cántico de la reprensión, el cántico donde el Señor estaba diciendo: yo te amo, Amén. yo te estoy esperando. Él entendió que Dios le había advertido, que Jesús le había dicho todas las cosas, y lo único que pudo hacer fue salir a llorar amargamente y arrepentirse de todo lo que había hecho. Sobre esta roca, aleluya. Arrepentirse, gloria a Dios. Qué tremendo, hermano. Cuando nosotros seamos zarandeados y caigamos, la solución no es apartarse, la solución no es seguir en el pecado, la solución no es de caer en la fe, la solución es ir y a llorar nuestro pecado y arrepentirnos y regresar, porque Jesús le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte, no falle, y tú, confirmados una vez, restaurado una vez, vuelvas y restaures a tus hermanos. Aleluya. Dios, aleluya. Ayudas a tus hermanos. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, es duro y va a ser duro pasar por pruebas y tribulaciones. Va a ser duro ser zarandeado. Pero te digo algo que va a pasar cuando pases por esas pruebas y sigas firme en el Señor. Nunca más vas a ser el mismo. Pedro nunca más fue el mismo. Nunca más fue la misma persona, porque Dios lo transformó, lo cambió. Esto que él hizo, alabados a Dios, le sirvió para levantarse de una manera poderosa. Y creció. Nosotros estamos llamados a crecer. Y muchas veces no queremos crecer. Y el enemigo va a recibir el permiso de atacar nuestras vidas. No nos puede tocar. Nuestro Dios nos protege. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces va a haber permiso. Y Dios quiere que tú y yo salgamos como el oro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que no nos olvidemos que Él está rogando por nosotros. Que Él nos lleva en sus brazos. Que no estamos solos. Que Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Aleluya. Si aquel aguilucho, como mismo empecé contando la historia, se sentía en ese momento desamparado porque iba completamente hacia las rocas a estrellarse y no era capaz todavía de levantar el vuelo, que era la razón por la cual la madre estaba haciendo eso, y él no lo entendía. Algo sí estaba pasando, y era que la madre estaba cerca para evitar que se cayera, y lo volvía a agarrar y lo volvía a subir otra vez. Es duro eso, que nos vuelvan a lanzar otra vez, porque tenemos que acabar de aprender. Le llamamos prueba, porque es eso, son exámenes. ¿Y qué pasa cuando usted no aprueba un examen? ¿Qué es lo que pasa cuando no aprobamos exámenes? Repetimos. Si no aprendemos las lecciones, nos las van a repetir otra vez. Por eso que hay que aprovechar los exámenes para salir bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la mejor manera es decir: yo no voy a decaerme, yo voy a seguir adelante en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren decirle al Señor que su fe no va a fallar en el nombre de Jesús? Que van a seguir adelante y que el Señor les ayude a seguir adelante. Y esa es la promesa y el deseo del Señor. ¿Cuántos lo quieren en el nombre de Jesús? Vamos a orar en el nombre de Jesús.